encanta. ¿Por qué? Porque estamos en horas decisivas de este retiro del 10% que lo aprueben los senadores de la República. Pero ¿quiénes son los que constituyen el Tribunal Constitucional? ¿Qué es lo que podría suceder? ¿Por qué me hago esta pregunta? Porque ya se dice, por ejemplo, con nombre y apellido, que el senador Andrés Salamán, aunque se aprobara, podría pasar este proyecto de ley al Tribunal Constitucional. ¿Qué significa eso? Estamos con nuestro abogado constitucionalista Sergio Verdugo, pero antes vamos a ver la siguiente nota. Sí. Conversemos me con el profe equivoqué, al tiro, perdonen, Mari. no hay nota, profesor, perdóneme. Vamos inmediatamente con usted. Y para que nos explique entonces el Tribunal Constitucional, partamos por lo más básico. ¿Qué es lo que es el Tribunal Constitucional que dice que podría frenar este 10%? Sí, hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. El Tribunal Constitucional es el principal órgano contralor de que los políticos respeten los límites establecidos en la Constitución. Se supone que la política debe ser ejercida sin arbitrariedad y la Constitución contiene un conjunto de límites para poder canalizar los procesos democráticos. Y el Tribunal Constitucional es el principal guardián de ese principio básico, ¿ya? Esa es su función. Es una institución que es muy común y existe en muchos países del mundo. Claro. Sergio, y en este caso, ¿qué podría llegar al Tribunal Constitucional? Porque lo que ha dicho el senador Alamán y otros es que no se estarían cumpliendo como con las reglas, por ejemplo, con el quórum para poder aprobar este proyecto. Entonces, ¿qué? Ellos van al tribunal y le van a preguntar al tribunal si es o no constitucional, si se debatió bien en el Congreso. Mira, en este caso en particular, solamente hay una fórmula para llegar al Tribunal Constitucional, y es que existe un requerimiento. Ese requerimiento lo puede presentar el presidente de la República, lo puede presentar cada una de las cámaras por separado, o lo puede presentar un cuarto de los parlamentarios en el Senado o en la Cámara de Diputados. O sea, necesitarían 11 senadores o 39 diputados para poder presentar este requerimiento al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, entonces, una vez presentado este requerimiento, tiene el plazo de 10 días para resolver si el proyecto o el trámite del proyecto se ajusta o no a la Constitución, ¿ya? Ese plazo de 10 días eventualmente puede prorrogarse por otros 10 días más. En cualquier caso, es importante hacer presente que el procedimiento en el Tribunal Constitucional no suspende la tramitación del proyecto de reforma constitucional, ¿ya? Lo único que hace durante el procedimiento, mientras este se tramita, es que impide la promulgación del mismo. O sea, se puede continuar el procedimiento mientras tanto el Tribunal Constitucional resuelve, pero no se puede dar término a este procedimiento hasta que el tribunal no resuelva. Profe, y la impresión que tiene uno es como que manda a todos el Tribunal Constitucional, está sobre el presidente, sobre la Cámara, el Senado. Sí, en este caso el Tribunal Constitucional es una suerte de árbitro institucional del sistema, ¿ya? Entonces, ante este cuestionamiento de que el proyecto de reforma constitucional no habría sido presentado con el quórum correspondiente, tiene que resolver un tercero imparcial, ¿no? Un árbitro institucional. Y ese árbitro es el Tribunal Constitucional. Las sentencias del tribunal no son apelables, ¿ya? Son finales. Es última instancia, en el fondo. Es No hay única nada que instancia. Ay, Oye, ¿cómo te voy a acusar con mi mamá? Pero profe, usted dice, tiene que ser imparcial. ¿El Tribunal Constitucional es imparcial? Buena pregunta, Carleta. Mira, es una muy buena pregunta. Hay una discusión muy importante también en la literatura y entre los constitucionalistas acerca de la composición del Tribunal Constitucional y de si tenemos o no la mejor forma de componer al tribunal. Hoy día nuestro tribunal se compone por 10 ministros, 3 de los cuales son nombrados por el presidente de la República, 4 de los cuales son nombrados por el Congreso y 3 de los cuales son nombrados por la Corte Suprema. Todos abogados. Estos ministros son todos abogados, es requisito ser abogado, además se requiere que hayan sido destacados en el ejercicio de la profesión. Toma. Y duran en sus funciones 10 años, ¿ya? Entonces es común que los ministros que hoy día están en el Tribunal Constitucional hayan sido nombrados bajo congresos o gobiernos anteriores, ¿ya? Y así, hoy día el tribunal tiene una composición más o menos mixta. Hay algunos ministros que tienen una carrera profesional y académica bastante destacada, hay otros que provienen del mundo de la política. El diseño original de este tribunal se hay pensó algunos del mundo de la política, o sea, no necesariamente son independientes, algunos podrían ser militantes de algún partido político. Ellos tienen el deber de actuar con independencia y con imparcialidad, independientemente de la carrera que ellos puedan tener.
Pero por poner un ejemplo, la presidenta actual del Tribunal Constitucional fue la jefa de los asesores del gobierno de Sebastián Piñera durante su primer gobierno. Entonces, obviamente que esto ha traído algunos cuestionamientos. Ahí yo le digo, María María Luisa Abraham, claro, ella trabajó en el segundo piso del gobierno de Sebastián Piñera 1, pero no debieran, si por ejemplo ella, que trabajó con el presidente Piñera, u otro que a lo mejor asesoró una AFP en este caso, ¿no debieran inhabilitarse o no se pueden inhabilitar por haber tenido ese contacto tan directo o estrecho ya que estamos en pandemia? Depende, porque si ellos tienen un interés en la causa debieran inhabilitarse. O sea, si algún ministro fue director de una AFP, yo creo que es razonable que se inhabilite. Pero el hecho de que ellos hayan tenido una carrera hacia atrás, vinculada a la política, no los inhabilita solamente por ese motivo. Ya. Y de nuevo, aquí la mayoría de los ministros son personas que han hecho una carrera académica muy destacada. Algunos de ellos son doctores en Derecho, profesores de Derecho Constitucional o de Derecho Administrativo en algunos casos. Profe, en el fondo, aunque, por ejemplo, haya sido la presidenta actual asesora del actual presidente, se confía en que ella va a fallar con eso de lado, digamos, que no lo va a involucrar en los fallos que emita, ¿o no? Esa es la idea, para pensar que van a ser imparciales. Mira, en general este tema es muy opinable, ¿eh? Aquí los constitucionalistas tenemos diferencias. Si uno mira la manera como María Luisa Abraham ha votado en el pasado, uno puede ver que ella ha votado con relativa independencia. Ha votado en contra de proyectos o de causas que han sido de interés por el oficialismo, porque ella es mucho más liberal que las posiciones conservadoras. O sea, si ella perteneciera a la derecha, a la coalición, yo creo que no representaría los intereses conservadores en ningún caso. Ahora, profe, siempre se cuestiona, pero al final siempre se cuestiona el Tribunal Constitucional, porque esto es lo que uno esperaría o lo que se dice, que tienen que ser imparciales, que hay que fallar más bien en derecho y dejar fuera la política, pero de lado y lado se ha cuestionado al Tribunal Constitucional en fallos que han sido relevantes y sí se dice que hay factores políticos que inciden. Mira, esta es una crítica que no es solamente chilena, ¿ya? Esto existe en muchos países del mundo que tienen tribunal constitucional. Existe en Francia, existe en Estados Unidos, existe en España. Todos los países que tienen alguna corte con el poder de revisar la legislación tienen esta misma crítica. Y la razón de esta crítica es que estos tribunales tienen el poder de ir en contra de las mayorías, ¿ya? Una democracia constitucional consiste en que las mayorías tienen que gobernar, pero tienen que gobernar sujetas a ciertos límites para no caer en arbitrariedades y seguir ciertos procedimientos, ¿no? Para garantizar que la política se pueda canalizar institucionalmente por procedimientos predecibles, pacíficos, donde la violencia no juega un rol. Entonces, este árbitro institucional juega un rol muy importante y cada vez que este tribunal falla en contra de los intereses de algún partido o incluso en contra de los intereses de alguna mayoría, es objeto de críticas, ¿ya? Y eso es algo muy común. Ahora, en general los tribunales tienen que ser capaces de ir legitimando su autoridad en el tiempo, y eso lo hacen a través de la argumentación, a través de mostrar de que son capaces de fallar en contra de tanto de la oposición como del oficialismo, etcétera. O sea, ahí hay un montón de técnicas. Obviamente nuestro tribunal hoy día tiene algunos problemas institucionales adicionales que hacen que esta crítica crezca. Claro, y ahí, profe... Sí, hay una cosa que me preocupa, perdóname, Nacho, para preguntarle, que no quiero irme de este tema antes que se nos olvide, porque claro, uno dice, me imagino la gente en su casa, bueno, pero ¿por qué tiene que ir al Tribunal Constitucional si yo elegí a mi parlamentario, a mi diputado, a mi senador, si legislaron, aprobaron, ¿por qué pasa a un Tribunal Constitucional? Tú acabas de explicar que muchas veces es precisamente para ir en contra de las mayorías. Y acá me preocupa una cosa en particular, porque efectivamente, como aquí el tribunal debiera votar de manera más técnica, y aquí estamos hablando de un proyecto de ley que no sé si es técnica la palabra, porque algunos ya dijeron que era un resquicio lo que ocuparon para que precisamente se pudiera llevar a cabo este proyecto de ley. Entonces, ¿qué podría suceder acá? O sea, ¿qué es lo que tú crees que va a pasar con el Tribunal Constitucional? Mira, esa es la mejor pregunta que me pudiste haber hecho. Como este es un caso tan extraño y sujeto a tantas presiones, yo creo que es muy difícil predecir lo que va a suceder en el Tribunal Constitucional en este caso. En general, es muy raro que un Tribunal Constitucional declare que una reforma constitucional es inconstitucional, y por eso uno podría pensar que este es un caso que el Tribunal debiera rechazar. Pero han existido experiencias en el mundo donde esto sí ha sucedido. En general, el mejor motivo para declarar la inconstitucionalidad de una reforma está en razones procedimentales, no en razones sustantivas. En el quórum, por ejemplo. ¿Qué es lo que se está alegando ahora? Claro.
Exactamente. Por eso es que el argumento del quórum es probablemente el argumento más persuasivo para los jueces. ¿Ya? Ahora, quien te quiera predecir qué es lo que va a suceder en el Tribunal Constitucional o tiene información confidencial que yo no manejo, simplemente está inventando. Profe, pero perdón, si aquí lo que va a estar en cuestionamiento, si es que se llega al Tribunal Constitucional, es el quórum, ¿qué pasa si el tribunal dice sí, efectivamente la forma en que se votó no fue la correcta y lo que corresponde es el quórum de 2/3 y no de 3/5 que se hizo? ¿Habría que repetir la votación? ¿El proyecto se cae completo? Si al final a la gente que nos está viendo lo que le importa es saber si el tribunal puede frenar esto y evitar que se retire el 10%. ¿Que va a la Cámara de nuevo primero? Claro. El tribunal va a verificar si se cumplió. Primero va a determinar cuál es el quórum que corresponde, si son los 2/3 o los 3/5. Si después da cuenta de que no se cumplió con los 2/3, va a declarar que entonces hubo un vicio en la tramitación del proyecto de reforma constitucional, que probablemente va a tener que ser votado de nuevo. Ahora, hay otros proyectos que está el proyecto de la senadora Rincón, por ejemplo, que son bastante parecidos, que podrían eventualmente reactivarse en esta circunstancia. Ahora, alcanzar el quórum de 2/3 no parece algo tan fácil políticamente, a lo menos en la Cámara. Sí, en la Cámara de Diputados no. Entonces, si no hay quórum, no pasa. En la Cámara de Diputados se necesitarían 8 diputados más de los que ya se descolgaron. En cambio, en el Senado estarían en el quórum de 2/3, si es que los 5 que dicen que van a votar a favor lo hacen. Profe, ¿se ha metido el Tribunal Constitucional alguna vez con algo de la AFP? Es buena pregunta. Yo no recuerdo algunos casos. Recuerdo casos de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. De Tribunal Constitucional hay algunos casos antiguos probablemente, pero en este momento no tengo algún recuerdo. Claro, porque uno dice, si el Tribunal Constitucional tiene que ver, como usted dice, no con los puntos de vista, sino que con lo técnico. Y la Constitución dice que el Congreso no puede meterse en las plata. Entonces, si llega al Tribunal Constitucional y dicen que la reforma al 10% influye en el presupuesto de la Nación, el Tribunal podría decir, ¿sabes qué más? Se mete en la plata, así que es inconstitucional. Mira, en general, cuando han llegado casos invocando la iniciativa exclusiva del presidente de la República, el Tribunal Constitucional ha defendido los poderes del presidente de la República. Pero eso han sido en casos de tramitación de proyectos de ley y no en casos de tramitación de reformas constitucionales. Y eso es lo que hace este caso distinto a los otros que han habido. Ya, y la pregunta del millón, porque todo el mundo nos dice, ¿cuándo voy a poder sacar mi plata? ¿Cuándo voy a poder sacar mi plata? ¿Cuánto se demora una tramitación, por ejemplo, de esto en el Tribunal Constitucional? Supongamos que hoy día se aprobara en el Senado, lo llevan al Tribunal Constitucional. ¿Cuánto se demoran en fallar? Mira, es que tienen un plazo máximo de 10 días. Es posible que se demore mucho menos y pueden prorrogar este plazo por 10 días adicionales. Ahora, es importante tener en consideración, como te explicaba antes, que la causa en el Tribunal Constitucional no paraliza el proceso legislativo de esta reforma. Por lo tanto, la reforma se puede seguir llevando a cabo. ¿Ya? Lo que suceda con esta reforma va a depender de lo que apruebe el Senado. Porque si el Senado aprueba un proyecto distinto al que presentó la Cámara de Diputados, el proyecto va a tener que volver a la Cámara. Que ya dice que mañana. Si la Cámara, que mañana ya estaría en tabla. Exactamente. Ahora, si es que eventualmente llegara a haber una discrepancia, podría darse lugar a una comisión mixta. Y eventualmente el proyecto tiene que llegar al presidente de la República, el que tiene 30 días para vetar, si es que quiere vetar. Pero es que ahí no entiendo. El tribunal... Todos dicen que sería difícil que eso sucediera. Ya están diciendo que no está el piso para que pueda vetar. Pero es que no quiero, perdóname Carlita, un segundito también, porque estábamos hablando recién de que entonces pueden ir en carriles paralelos. No es que el proyecto deje de avanzar. ¿En las cámaras sigue avanzando al mismo tiempo que lo ve el Tribunal Constitucional? El proyecto sigue avanzando, pero con el límite de que no puede ser promulgado antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Ya, pero ahí depende de cuándo se hace esa reserva de constitucionalidad, porque si se presenta al final, recién ahí entra a operar el Tribunal Constitucional. Para que vayan paralelos se tendría que pedir ahora ese requerimiento. Claro. Imagínate si el presidente de la República decide promulgar el proyecto y justo entra un requerimiento al Tribunal Constitucional. Claro, en ese caso se generaría... no lo puede promulgar y esto se extendería por esos 10 días adicionales. Pero si no se da esa hipótesis, en general este caso no debiera retrasar más el proyecto. Profesor, le vamos a preguntar, vamos al famoso veto. Yo creo que hay que meterse en eso. Que esa es la otra alternativa. Esa es la otra alternativa. ¿En qué consiste el veto, profe? Mira, el veto es una herramienta que tiene el presidente de la República para impedir
que un proyecto aprobado por el Congreso pueda ser promulgado. Ahora, el veto puede adoptar distintas características. El veto puede no solamente suprimir algunas disposiciones o completamente todas las disposiciones, sino que además puede introducirle algunas modificaciones o adiciones a los proyectos de ley que le llegan al presidente de la República. Y por eso hay distintos tipos de veto. En algunos casos el veto se ha usado también para generar negociaciones políticas. O sea, es posible que el presidente utilice este veto para hacerle modificaciones al proyecto y reducir las consecuencias regresivas que este proyecto va a producir en todos los chilenos. Es posible que eso así suceda. Ahora, una vez que el presidente presenta su veto, tiene un plazo de 30 días desde que le llega el proyecto, después de eso pasa a las cámaras, al Congreso. Y si las cámaras quieren rechazar el veto e insistirle al presidente de la República, pueden imponerle su proyecto, pero para eso necesitan un quórum de 2/3 partes, que es el quórum que es difícil de obtener en la Cámara de Diputados. Sí. Pero sigamos cuando el veto es presidencial. Sigamos, ¿en qué casos, por ejemplo, un presidente de la República ha vetado y qué tipo de proyectos? En general, el veto procede para cualquier tipo de proyecto. Aquí la Constitución no hace ninguna distinción y depende absolutamente de la voluntad del presidente de la República. Obviamente, si el presidente decide o no utilizar esta herramienta, es por razones simplemente políticas y de prudencia que él tendrá que evaluar. Es a discrecionalidad absoluta de él. Acuérdate que el presidente de la República en nuestro sistema es un poder colegislador. O sea, es el Congreso el que legisla con el presidente. No el Congreso solo. Ya, pero profe, ahí no tiene que tener una causal el presidente, no sé, ya, proyecto significa gasto y los parlamentarios no pueden hacer el gasto. Este proyecto, como lo vimos en el caso de los servicios básicos, pudiera afectar el derecho a la propiedad, entonces lo voy a limitar. O puede simplemente por voluntad presentar el veto. A diferencia del requerimiento al Tribunal Constitucional, el veto no necesita expresar una causa constitucional. O sea, no necesita decir que el proyecto es inconstitucional. Puede ser solamente por razones de oportunidad, de prudencia, de conveniencia. Ahora, si el presidente quiere invocar razones constitucionales, no hay ningún problema. Puede hacerlo también. Ya, pero no tiene por qué hacerlo. Podría no invocar ninguna causa y decirlo voy a vetar. Ya, pero mi duda es, por ejemplo, un presidente, más allá del presidente Piñera, Bachelet, Lago, etcétera, todo no ocupa un veto. En este caso, o a lo mejor me equivoco y el profe me corrige, pero en este caso, si el presidente de la República de turno ve que un proyecto es inconstitucional, según los abogados, no sé, 20 que tiene alrededor, etcétera, y ministro de Justicia, tanto, ¿tiene el deber de vetarlo? Yo creo que eso es un tema discutible. Es posible armar un argumento para decir que el presidente, atendido que tiene el deber de respetar la Constitución, si cree que es inconstitucional, debiera usar alguna herramienta para paralizarlo. Ahora, eso puede ser el requerimiento del Tribunal Constitucional o el veto. En este caso, el retiro. Sí, bueno, hay buenos motivos, hay motivos bien razonables para pensar que este proyecto ha eludido algunas normas del proceso legislativo. Y por eso varios constitucionalistas piensan que este proyecto ha seguido un camino inconstitucional, disculpa. Ahora, es un problema que, de nuevo, ha dividido a los abogados constitucionalistas, cosa que probablemente ustedes han visto en muchas otras discusiones constitucionales, donde los constitucionalistas no se ponen de acuerdo. Claro, la duda, profe, es que he visto constitucionalistas, la mayoría dice que habría una reforma a la Constitución o se metería el Congreso a las plata. Mi pregunta es la siguiente. Si hubiese estado la presidenta Bachelet, seguramente hubiese aprobado, hubiese estado con el 10%, qué sé yo, estoy especulando. Y si ella hubiese visto algo inconstitucional, más allá de estar de acuerdo con el proyecto, ¿era su deber vetarlo? En la práctica, si es que existe ese deber, no es un deber que pueda ser exigible. ¿Quién se lo va a exigir? Sería nadie podría exigírselo, en especial porque el veto, claro, porque el veto opera por razones de oportunidad. Ahora, todos los políticos tienen el deber de defender la Constitución en términos amplios y en términos abstractos. Por eso es posible hablar de un deber, pero no sería un deber exigible. O sea, uno no podría hacer valer la responsabilidad del presidente por no haber ejercido el veto. No hay incumplimiento de deberes, digamos. No, claro, en ningún caso.